Saludo a todos los oyentes en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el espacio del programa Las Buenas Noticias. Todos necesitamos escuchar buenas noticias de vez en cuando y por supuesto la palabra de Dios que se transmite aquí es buena noticia. El tema de hoy se trata sobre la misericordia de nuestro Dios. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria o necesidad, cordis, que indica corazón, y ia, que expresa hacia los demás. Misericordia es un término que proviene del latín y hace referencia a una virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecerse de las miserias ajenas. Otra explicación dice: la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. La definición bíblica dice: aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Y esa es la condición en la que estaba el ser humano, en desgracia, porque desde el principio había desobedecido las órdenes del Señor, de su propio Creador. ¿Qué es lo que Dios había establecido? Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues el Eterno al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos conocemos lo que pasó allí, según la palabra del Señor, y desde ese mismo momento el hombre no tiene vida eterna, porque se muere. Se confirma lo que Dios había dicho, y a pesar de lo que Dios había dicho, más allá de la muerte física, le concede salvación eterna a todo aquel que restablece la comunión con Él. Por eso el tema de misericordia. Santiago capítulo 2 versículo 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Todos nosotros necesitamos del perdón del Señor, y eso es a través de su misericordia. Por eso mismo debemos también hacer misericordia con los demás, porque nosotros también necesitamos misericordia. Y dice la palabra que la misericordia triunfa sobre el juicio. Si fuera por la actitud del ser humano, estaría destituido de la gloria de Dios para siempre. Pero como vamos a ver, la misericordia triunfa sobre el juicio incluso. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto lo de la gracia, de la misericordia del Señor, que a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, por su misericordia nos salva. Sigo en Daniel capítulo 9, versículo 9. Del Eterno nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Somos perdonados por su misericordia. Incluye aquí el perdonar dentro de su misericordia. Si no fuera por la misericordia del Señor, ni lo conoceríamos, ya que no habría salvación, no habría perdón tampoco, porque como el hombre desobedeció, termina muriendo. Si no fuera por la misericordia del Señor, ni siquiera lo conoceríamos. El Señor no nos daría ni siquiera su santa ley para que nos pudiéramos arrepentir, si no fuera por misericordia. Romanos capítulo 3, versículo 21, a partir de ahí dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. Todos hemos desobedecido la ley de Dios alguna vez, y por consiguiente lo que nos merecemos es la muerte. Pero como Dios nos
da la oportunidad de arreglar las cuentas con Él con relación al pecado y la justificación. Por eso nos alcanza sus mandamientos, su santa ley, para que sepamos en qué debemos arrepentirnos y corregirnos, andando en sus caminos, para volver a tener comunión con Él. Tocante a la salvación, el salmista dice lo siguiente en Salmos 6, versículo 4: «Vuélvete, oh Eterno, libra mi alma, sálvame por tu misericordia». Sálvame por tu misericordia. También se incluye aquí el tema de la salvación dentro de esa misericordia del Señor. En Salmos 31, versículo 16, «Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia». También Salmos 109, versículo 26, «Ayúdame, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia». Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, habla de un hombre justo. Ese hombre fue Lot. Dice: «Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados». Y la historia se registra en Génesis 19, versículo 15. «Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, lo tomaron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Eterno para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad». A pesar de que dice que Lot fue un hombre justo, que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados en aquella ciudad, los ángeles lo sacan fuera, lo ayudan, según la misericordia del Eterno. Da la idea de que lo salvan según el beneplácito de nuestro Señor. A pesar de que era justo, se podría decir, bueno, Job era justo y por eso lo tuvieron que salvar sí o sí, que no había otra alternativa. Pero aquí dice que lo guiaron según la misericordia del Eterno. En Romanos 11, versículo 30, leo: «Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos». Sabemos que de ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo uno, injertándonos en su pueblo, porque tuvo misericordia, dice aquí la palabra del Señor. Tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, todos hemos desobedecido la ley de Dios en algún momento. Por eso destaca que todos somos salvos por la misericordia del Señor, no porque hayamos sido justos perfectamente para siempre. El hombre pecó. Romanos 3, versículo 10 dice: «Como está escrito, no hay justo ni aun uno». Dios, en su misericordia, extiende su gracia, su buena voluntad, dándole la oportunidad para que reciba vida eterna. Siendo que el hombre estaba destituido de su gloria, no podía alcanzar vida eterna porque se separó de Dios cuando pecó. A pesar de eso, Dios lo perdona. Dios tiene la justificación hecha a través de Jesucristo en su muerte y resurrección, para que el ser humano nuevamente alcance la comunión con Dios y por ende la vida eterna. ¿Implica su misericordia que tenemos libertad para desobedecer su ley? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice lo siguiente: «Conoce, pues, que el Eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones». El Señor guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, aquellos que se santifican,
aquellos que le obedecen, aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios en obediencia, es decir, en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Un ejemplo de misericordia, Juan capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y la orden que Dios le había dado al pueblo a través de Moisés se encuentra en Levíticos 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto efectivamente dice la ley de Dios. Sigo en Juan 8, versículo 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sabemos ya que nadie es libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En otras palabras, el que no tiene pecado, mátela. Por supuesto, todos se fueron, porque como todo hombre tiene pecado, no hay justo uno, entonces no sintieron la autoridad para matarla, para apedrearla. Eso no quita que por eso el adulterio no sea pecado. La respuesta de Jesús fue la siguiente: ni yo te condeno, vete y no peques más. En esta última frase se puede ver la oportunidad que el Señor le da. Al arrepentirse y no pecar más, alcanza la misericordia y el perdón a través de Jesucristo, en caso de que la persona realmente se arrepienta y deje la práctica del pecado. Si fuera por el juicio, debería ser muerta. Pero el mismo Salvador, que vino a darnos vida, dice: yo no te condeno, vete y no peques más. Se puede entender que la mujer estaba arrepentida. Al menos el Señor le dio la oportunidad que se arrepienta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Padre nos hizo renacer según su grande misericordia, un cambio de vida. Antes buscábamos lo terrenal, ahora buscamos lo celestial, lo que es del Padre. Renacimos en ese caso, y es por su grande misericordia. Si no fuera por la misericordia del Señor, no habría esa oportunidad de volvernos a Dios por causa del pecado. El tema de la misericordia no quita el arrepentirse de los pecados y obedecer los mandamientos. No quita el arrepentirse. Leo en Daniel 9, versículo 4, y oré al Eterno mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel conocía la santa ley de Dios, porque en su oración dice: tú que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, está repitiendo la frase que leímos hoy en la ley de Dios. En Joel capítulo 2 versículo 13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. El Señor espera que el hombre se vuelva a su Creador, porque Él no quiere el castigo de nadie, Él no desea la muerte de nadie, pero el ser humano debe convertirse al Eterno para que a través de su misericordia reciba el perdón. Pasamos ahora a Isaías capítulo 55, en su versículo 7 dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando el impío
deja de actuar impíamente, y cuando el hombre inicuo se aparta de sus malos pensamientos, recibe el perdón por la grande misericordia del Eterno. Todo esto, por supuesto, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5, versículo 7: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Debemos hacer misericordia también con nuestro prójimo, porque nosotros también debemos alcanzar esa misericordia. Necesitamos el perdón de nuestro Dios. Otro ejemplo de misericordia, cuando Jesús llama a Mateo, en Mateo capítulo 9, versículo 9, a partir de ahí dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa de él, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otras palabras, darle la oportunidad a que se arrepientan y reciban el perdón y sean salvos. Después del arrepentimiento incluso viene el perdón por misericordia. Nehemías capítulo 13, versículo 19: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para santificar el día de reposo, el sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Sucedió en un tiempo que mercaderes venían a vender en día de sábado, y ellos tomaron cartas en el asunto y corrigieron ese pecado. Por eso dice el versículo 22, también por esto, porque se corrigieron, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Los gentiles somos llamados por misericordia también. Romanos 9, versículo 22, para ir culminando. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así nos llama Dios, pueblo suyo. ¿Por qué? Por su grande misericordia. El deseo es de que cada uno de nosotros podamos alcanzar la comunión nuevamente con Dios, aprovechando su grande misericordia, arrepintiéndonos y manteniéndonos en santidad para que Dios nos dé vida eterna. Realmente debemos agradecer a Dios por el perdón y su grande misericordia. Este ha sido el espacio del programa Las Buenas Noticias. Y esto que hemos compartido en esta oportunidad verdaderamente son buenas noticias.
Dios los bendiga a todos. Será hasta una próxima en la paz del Señor. Amén.